4. Lenguaje normativo. Seguimos. John Robstein nos dice, haz justicia con alguien y acabarás por amarlo, pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo. Muy bien. Seguimos, compañeros. Vamos a analizar dos puntos importantes, el lenguaje normativo y las diversas acepciones de la palabra derecho. Cuando hablamos de lenguaje normativo, tenemos que hacer referencia a un punto muy importante. Lenguaje normativo. En el mundo del día a día, el mundo cotidiano, realizamos distintos tipos de actos que conllevan a distinto uso del lenguaje normativo. Por ejemplo, las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. Cada uno tiene su particular punto de vista, cada una tiene los elementos que la van a conformar. Y nosotros tenemos que conocer las características de cada una de estas normas. Muy bien. Ok. En esa interacción hay distintas características del lenguaje normativo. Por ejemplo, mencionaré dentro de las características, las normas son unilaterales y son bilaterales. En las unilaterales no hay una interacción con otra persona. La interacción es con nosotros mismos. ¿Sale? O con nosotros mismos o con un ser heterogéneo, un ser no material, sino espiritual, como en el caso de las normas religiosas. Y las normas bilaterales implican una relación con otro ser humano. ¿Ok? O sea, esta interacción implica una característica de estas normas, interactuar con otro ser humano. Muy bien, unilaterales y bilaterales. Otra distinción importante es en qué aspecto se quedan estas normas. Estas normas se quedan en un aspecto interno o se exteriorizan. En un aspecto interno se quedan así, incluso en un simple pensamiento. Aquí, no es necesario que se exterioricen. Y en un aspecto exterior se materializan, producen un cambio en el mundo exterior. Muy bien. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Otra característica muy importante es si la norma es incoercible o es coercible. La norma incoercible no tiene sanción, no tiene consecuencia. La norma coercible tiene sanción, tiene pena, tiene una consecuencia. Muy bien. Ok. Y otro punto, ya para que empecemos con este estudio. ¿La norma es autónoma o la norma es heterónoma? La norma es heterónoma cuando la voluntad del ser humano se encuentra subordinada a la ley, a un convencionalismo social, a un tema de, por ejemplo, de un libro sagrado, como por ejemplo la
Biblia. ¿Ok? Y es autónoma cuando la voluntad del ser humano se rige por valores, por principios, por educación, por cultura, por tradición, por idiosincrasia, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, vamos a verlo. Empezamos con las normas morales. Estas reglas de conducta provienen de nuestro interior, ¿sale? Se quedan en un plano interno y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Por ejemplo, vemos este caso. Si se fijan en este aspecto interno, por la mente de este sujeto puede pasar acciones que son malas o acciones que son buenas. ¿Qué es lo que le ayudará a tomar una decisión a este sujeto? Vamos a verlo. ¿Listos? Muy bien. Si se fijan, son normas unilaterales. ¿Por qué, compañeros? Porque es una cuestión que converse sobre él mismo y su interacción. Es interna porque basta con que se quede en este plano, en esta posibilidad de hacer el bien o de hacer el mal. Se queda en ese aspecto interno. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Vean, es incoercible. Si hace el mal, si piensa mal, si no actúa bien, si no actúa conforme lo educaron, conforme los valores que le enseñaron, ¿cuál va a ser la consecuencia de su actuar de este sujeto? ¿Tiene una sanción? ¿Tiene una pena? ¿Tiene una consecuencia? La consecuencia va a ser el remordimiento. Va a decir, chin, no hice lo que me enseñaron. Chin, no cumplí con los valores, no cumplí con los principios que me inculcaron. ¿Se entiende? Muy bien. Al final de cuentas, las normas morales son autónomas porque se rigen en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra tradición. Y por eso decimos que lo que puede ser moral para una persona, para otra, no lo sea, porque depende de estos elementos. ¿Se entiende, compañeros? Me enseñaron a respetar a los adultos mayores y resulta que por la mente me pasa agredirlos, me pasa ofenderlos, me pasa no respetarlos. Estoy incumpliendo con una norma moral, por valores, por principios que me han inculcado. Muy bien. Ok. Normas religiosas provienen de las prácticas de creencias divinas. Proviene de cuestiones que versan sobre una religión en particular. O soy musulmán, o soy cristiano, o soy budista, o soy judío, o profeso alguna fe en particular.
Cada punto, cada fe que yo profese, pues de alguna manera va a conllevar a una cultura, a una idiosincrasia completamente distinta. Por ejemplo, vamos a ver dentro del lenguaje religioso. Es unilateral porque hay un vínculo de cada ser humano con el ser supremo, que es Dios, sea cual sea su concepción, ¿sale? El vínculo del ser humano con Dios es unilateral. Nos quedamos en un plano interno, porque Dios es todopoderoso, Dios está en todos lados y Él pues percibe hasta lo que nosotros sentimos, hasta lo que nosotros pensamos. Muy bien. Ok. A menos en esta latitud, incumplir con una norma religiosa queda en un plano incoercible. Ah, pero vámonos a un país musulmán extremista. Vámonos a Afganistán, vámonos a Irán, vámonos a Irak, vámonos a Qatar, donde va a ser el mundial. ¿Qué implica no cumplir con una norma religiosa, compañeros? Nada más implica no cumplir con Dios, no cumplir con Alá, Infringir en un delito. infringir un delito y muchas veces la consecuencia, ¿cuál es? La expulsión de su sociedad. Bueno, eso sería lo menos. ¿Qué más Hasta le la puede pena de pasar? muerte. Hasta la pena de muerte. La lapidación. La lapidación, exactamente. O sea, hay consecuencias no cumplir con una norma religiosa. Y hemos visto Pena de muchísimos muerte. casos, ¿eh? Sí, exactamente. Hemos visto muchos casos, compañeros. Al menos aquí, lo que pasaría es, bueno, al rato vas a rendir cuentas a Dios, ¿eh? Al rato, cuando mueras, estarás frente a Dios y ahí vas a tener que cumplir con todo lo que fallaste. Desde la cosmovisión cristiana, ¿sí? Pero no siempre fue así. Porque recuerden que antes teníamos un tribunal llamado de la Santa Inquisición, que castigaba faltas a la fe, ¿sí? Ahorita sí ya no, pero les pongo un ejemplo de otros países en donde sí hay consecuencias no cumplir con normas religiosas. Muy bien. Ok. Tenemos, por ejemplo, que la conducta del ser humano se va a subordinar a un libro sagrado. Por ejemplo, en el caso de los cristianos, es la Biblia, ¿sale? En el caso de los budistas, pues son varios principios que ellos tienen en relación a su libro sagrado. En el caso de los judíos, la Torah. Y en el caso de los musulmanes, tenemos el Corán. Entonces, la conducta del ser humano se subordina a un libro, a principios sagrados. Muy bien. Ok. Por lo que respecta al lenguaje religioso. Perfecto. Tenemos el lenguaje normativo o normas sociales. Reglas de comportamiento que nos impone un grupo social al cual pertenecemos o al cual pretendemos pertenecer. Muy bien. Es unilateral porque es mi relación de mí como individuo con el grupo social. Si yo quiero ser aceptado por el grupo social, entonces mi conducta la voy a encaminar para que encuadre con ese grupo social. Si mi conducta no encuadra con el grupo social, ¿qué va a pasar, compañeros? ¿Qué sucederá? Te expulsan. Sí, soy rechazado, ¿verdad? Me van a ver mal, no me van a admitir en su grupo, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Ok, por eso es unilateral. Criticado. Es criticado, es juzgado, ¿verdad? Son externas, porque de alguna manera la conducta se exterioriza con terceros.
y se determina si se cumple o no con el grupo social. Por ejemplo, pongamos un caso en particular. Imaginen ustedes este supuesto, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Resulta que tenemos que en este autobús hay lugares reservados para personas con una discapacidad, para mujeres embarazadas también. ¿Qué pasa si un sujeto se sienta en este lugar que se encuentra reservado y una persona requiere ese asiento? Está incumpliendo con una norma social, ¿verdad? Sí. Manifestó su conducta. O sea, al final de cuentas, los demás pasajeros lo van a ver mal. Van a decir, oye, pues dale el asiento, no te corresponde. Es más, ni siquiera te debiste haber sentado ahí, para empezar. Incumple con una norma social. Hay veces que esta norma social puede evolucionar a una norma jurídica. Les pongo un caso. En la Ciudad de México, por ahí del año 2002, se estableció el sistema de transporte llamado Metrobús. Como del 2006 al 2010, más o menos, empezó a reservarse lugares para mujeres y que los hombres no pudiesen pasar. En los primeros años quedaba en una norma social porque solamente invitaban que los hombres no se sentaran de este lado. Era una invitación cordial, ¿sale? Después, como a muchos les valía gorro y se pasaban en esos lugares, empezó un tema de una norma jurídica, porque en el reglamento interno de este sistema de transporte se establecieron sanciones para aquellos que no respetaran estos lugares reservados. Entonces, de ser un convencionalismo social, al reglamentarse, se convirtió en una norma jurídica. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. La norma social, podríamos decir en primer lugar, que es incoercible. El rechazo, la consecuencia es que no me van a aceptar, no me van a ver bien, me van a rechazar del grupo social al cual pertenezco o pretendo pertenecer. Muy bien. Las normas sociales son heterónomas porque aunque no se encuentren plasmadas por escrito, son impuestas por el grupo social. ¿Entendemos eso, compañeros? Son impuestas. Muy bien. No, cuando ustedes vean una norma en particular, a veces esa misma norma convergen dos o más tipos de normas de lenguaje normativo. Por ejemplo, los 10 mandamientos, desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva de la religión, es una norma religiosa. Los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo. Pero desde una perspectiva, esos 10 mandamientos también encajan con una norma jurídica. Como por ejemplo, no hurtarás. Encaja dentro del tema del robo, ¿verdad? No privarás o no cometerás falta contra digamos, no cometerás homicidio, no privarás de la vida de otra persona. Encaja con norma jurídica, ¿verdad? No desearás a la mujer de tu prójimo. Pudiese encargar con una norma jurídica en algunos supuestos, pero también podría encajar con una norma social. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sí, profesor. Ok. Y llegamos al punto de hablar de la norma jurídica. La norma jurídica, como ya mencionamos en el concepto de derecho, este conjunto de normas regula la conducta externa del ser humano y su incumplimiento está provista del elemento llamado
coacción. Muy bien. La norma jurídica, vamos a verificar, compañeros, que tiene las siguientes características. Esta norma jurídica va a ser, en primer lugar, bilateral. Si se fijan, hay una interacción con otro sujeto. ¿Se entiende esto? ¿Yo podré celebrar un contrato conmigo mismo? No. Me encuentro en una isla desierta. No hay nadie más que yo. ¿Tiene algún caso que exista la norma jurídica? No. No. Imagínense a Robinson Crusoe antes de que Viernes llegara con él. Estaba solo. ¿Con quién iba a interactuar? ¿Para qué requería la norma jurídica? Para nada. Ah, pero como ya interactúa con Viernes, ahora sí tenemos que poner reglas. Ahora sí tenemos que poner límites. Por eso, la norma jurídica es bilateral. Algunos de ustedes pueden decir, pero por ejemplo, cuando celebro un testamento es mi voluntad, pero a final de cuentas, tus herederos tienen que aceptar su cargo. ¿Me entienden? Se perdió mi perrito Firulais. Les digo, a quien me localiza perrito Firulais, le doy 1,000 pesos de recompensa. Lo localiza Adolfo. Entonces ya hay un acuerdo de voluntades. Las normas de derecho se externan, se materializan. Quiero celebrar un contrato de compraventa con Francisco, pero el tema de celebrarlo solamente está en mi mente, nunca lo materializo. ¿Es una norma de derecho, compañeros? Solamente se quedó aquí. Pero ya, manifiesto, le digo, Francisco, te vendo este automóvil, y Francisco dice, lo acepto. Celebramos un contrato y manifestamos nuestra voluntad. Ahora sí hay consecuencia de derecho, ¿sí o no? Sí. Ahora sí hay consecuencia de derecho, ¿verdad? Y si no cumplimos con la norma, tenemos el elemento de coacción, el elemento coercible, la posibilidad de que se aplique una pena, una sanción, el uso legítimo de la fuerza. La voluntad del ser humano en las normas jurídicas se subordina a la ley. No es lo que quiera. Hay una subordinación. Hay un sometimiento. Dice Juan Diego, y si solo es de palabra, pues también hay elementos para acreditarlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo celebro un contrato privado con Gonzalo y lo hacemos de palabra, pero ¿qué creen? Estuvo presente cuando lo celebramos Marco Antonio y estuvo Adolfo, pues bueno, los vamos a presentar como testigos. Aunque haya sido de palabra, hay elementos para demostrar que existió el vínculo. Yo le digo a Ramón, oye Ramón, necesito que me apoyes a una actividad que necesito en mi casa porque necesito cumplir con estas metas en entregar tal mercancía. Y entonces resulta que Ramón me empieza a apoyar y ve a Francisco que Ramón me está ayudando. Entonces, con él pudiésemos justificar que existe un vínculo laboral entre Ramón y su servidor. ¿Me entienden? Ok. Claro que es mucho más factible que tengamos el documento por escrito, porque así podemos demostrar la existencia del acto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, compañeros. Entonces, ¿qué revisamos hasta este punto del lenguaje normativo? Atentos, por favor. En relación al lenguaje normativo, estudiamos lo siguiente, compañeros. Ahí va. Señalamos que existen varios tipos de normas. Hablamos que existen normas que son morales, normas que son religiosas, normas que son sociales y normas que son jurídicas. Muy bien.
En relación a las normas morales, destacamos que provienen de nuestro interior y que nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Destacamos algunas características como que son unilaterales, que es un vínculo conmigo mismo, son internas, se quedan en un plano subjetivo, son incoercibles, la sanción, la pena sería el remordimiento y son autónomas porque dependen de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras costumbres, etcétera, etcétera. También mencionamos, por ejemplo, las normas religiosas que tienen que ver con la práctica de creencias divinas, que tienen que ver con el vínculo directo que tenemos con Dios. Depende la religión que nosotros sigamos. Recuerden que hay un vínculo unilateral de cada ser humano con Dios. Son normas que se quedan en un plano interno, porque hasta con el pensamiento podemos faltar a Dios. Es, a menos en nuestra latitud, incoercible, porque ya vimos que existen otros lugares donde la norma puede ser objeto de sanción y son heterónomas porque la conducta humana se subordina a un libro sagrado. Muy bien. Hablamos de las normas o convencionalismos sociales, mencionando, compañeros, de que si yo quiero ser aceptado por el conglomerado humano, me voy a someter a ese convencionalismo social. Muy bien. Y por último, cerramos con las normas jurídicas, señalando, compañeros, el vínculo, señalado la relación bilateral, la conducta que es externa, la posibilidad de un castigo y el sometimiento de la voluntad de estas personas a la norma de derecho. Muy bien. Ok. Eso es el lenguaje normativo. Pero continuando con nuestra actividad de desarrollo, hasta este punto se va entendiendo, compañeros, vamos comprendiendo la temática que estamos exponiendo. Sí. Muy bien.